Buenos días. Buen día. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro taller reflexivo. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es resolución de problemas o conflictos y la toma de decisiones. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que es un problema. Un problema es una cuestión o una situación en la que hay algo que resolver o alguna dificultad. Se dice que en sí los problemas no existen, sino son situaciones que nosotros calificamos como problemáticas. ¿Por qué se dice esto? O sea, de alguna forma, lo que para nosotros, o para una persona puede ser un problema, para otra persona puede no serlo. O sea, por ejemplo, para mí podría ser muy difícil, no sé, manejar un tráiler, ¿no? Por ejemplo. Pero para otra persona puede ser algo muy fácil porque está capacitado para eso. Entonces, cada persona puede tener situaciones o dificultades distintas que de alguna manera consideren que pueden ser problemáticas, ¿sí? Entonces, estas son más específicas, concretas y pueden ser analizadas y resueltas. Ante cada situación problemática, podemos tener una respuesta o reacción que puede ser percibida de diferentes formas. O sea, ante la situación, una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que vamos a actuar. ¿Se acuerdan que hemos platicado mucho acerca de la importancia de poder respetar lo que las personas sienten, respetar lo que las personas piensan, pero aquí en la conducta es donde de alguna manera tenemos que aprender a modularlo un poquito? Entonces, en esta cuestión de la resolución de conflictos o problemas, se trata de aprender a dialogar, aprender a pensar, a explorar, ¿sí? A poder visualizar, digamos, de una forma como más global la situación problemática para poder tener una respuesta o una conducta que sea lo más adaptable posible para que nos funcione adecuadamente. Esto es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Todas las familias de alguna forma pues tenemos problemas. Los problemas pues son parte de la vida, ¿sí? Todos en algún momento hemos pasado con situaciones difíciles que de alguna manera pueden llegar a ocasionar algún conflicto. ¿Sí? Por ejemplo, un conflicto puede ocurrir cuando los miembros de la familia tienen diferentes opiniones o creencias sobre diversos temas. Otras veces, él puede producirse por malentendidos, que obviamente nos va a llevar a conclusiones erróneas. Cuando esos conflictos no se resuelven de forma adecuada, pues obviamente esto puede llegar a discusiones o resentimientos. Entonces, es bien importante que entendamos que las situaciones problemáticas es parte de un proceso normal en la familia o en todos los seres humanos, porque al final de cuentas las formas de pensar y de sentir de cada uno de nosotros es distinta. Entonces, es bien importante que entendamos que siempre va a haber dificultades o siempre va a haber diferencias entre los miembros de nuestra familia, de la sociedad, del trabajo. Entonces, verlo como parte de la vida misma, ¿sí? Cuando de repente decimos, es que a mí no me gusta tener conflictos, no me gusta tener problemas, eso es algo que no podemos de alguna manera evitar. O sea, siempre va a haber alguna dificultad, tanto con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos incluso, ¿sí? Porque las diferentes formas de pensar siempre van a estar ahí y todos también percibimos y sentimos diferente. En las sesiones pasadas habíamos hablado precisamente de eso, que las emociones de alguna forma son reacciones que cada quien va teniendo de acuerdo a sus propias experiencias y vivencias. Entonces, de alguna manera, pues todas las personas ante esa misma situación van a reaccionar de forma diferente y van a pensar de forma diferente.
Entonces, conflictos siempre va a haber, problemas siempre va a haber, y de lo que se trata es de entender que es parte de la vida y buscar la mejor manera de irlo solucionando. Los tipos de conflictos que puede haber a la familia pueden ser, por ejemplo, problemas de confianza. Se producen conductas dañinas, sentimientos de desconfianza o de posesión. Los problemas de confianza frecuentemente se ven en la pareja, ¿sí? Sobre todo cuando, pues cuando no hay una buena comunicación, cuando de repente empieza a haber diferentes expectativas de uno u otro miembro de la familia, cuando de repente hay circunstancias que van cambiando a lo largo de las etapas de la vida. La familia en sí, pues también va cambiando a lo largo del tiempo, va teniendo diferentes etapas. O sea, no es lo mismo el vivir una situación cuando están recién casados, donde vive solo papá y mamá, cuando nace el primer hijo, todas las dificultades y los cambios que van surgiendo, ¿sí? Cuando los hijos van creciendo o cuando los hijos ya se van del hogar. O sea, cada situación va a tener sus propias dificultades. Entonces, es importante como entender esa parte. Algo que tenemos que nosotros visualizar o trabajar es el hecho de buscar la mejor forma de poder tener un razonamiento en donde resolvamos los conflictos y no creemos más, ¿sí? O no compliquemos las situaciones o no lleguemos de alguna forma a complicar las cosas. De alguna forma dijimos los conflictos son parte de la vida, es algo que se va a encontrar siempre en nuestro ciclo de vida, ¿sí? Pero el hecho de pensar o de tener diferentes formas de pensar ante tal o cual situación nos va a poder ayudar a resolver los conflictos de forma adecuada. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunos tipos de pensamiento que nos va a ayudar a resolver de la mejor manera o a ver, digamos, a explorar el conflicto o la situación problemática para poder tener unas mejores herramientas de pensamiento y obviamente de acción para resolver la situación. Primero tenemos lo que es el pensamiento causal. El pensamiento causal nos ayuda a conocer dónde está la causa o la raíz del problema. Cuando el pensamiento causal está poco desarrollado, hacemos diagnósticos precipitados o culpamos a los problemas, de los problemas a los demás o a la mala suerte, ¿sí? El pensamiento causal es imprescindible para poder enfrentar los problemas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el pensamiento causal? Se trata de buscar la raíz, de dónde viene esa dificultad, de dónde viene el problema, de dónde viene el conflicto. Muchas veces podemos visualizar como toda la situación, pero no tenemos como la raíz del problema. Supongamos, nuestro hijo tiene dificultades de conducta, no va bien en la escuela, no termina sus trabajos, tiene mal rendimiento escolar, ¿sí? Podemos decir, bueno, es que el niño, o sea, nos dice, tiene dificultades, ¿sí? Pero en esas dificultades no sabemos específicamente cuál puede ser la causa. O sea, mientras no entendamos cuál es la causa específica del problema, no vamos a poder solucionar el conflicto adecuadamente. Entonces, si investigamos y analizamos cuáles son las dificultades que el niño tiene propiamente, a lo mejor podemos entender pues, que el niño tiene problemas de un déficit de atención con hiperactividad o problemas de aprendizaje y que por esa situación o por esa causa el niño está teniendo estas dificultades en su desempeño académico. Entonces, estamos viendo la causa del problema, ¿sí? Y podemos atender la causa del problema y realmente poder solucionar la situación problemática, ¿sí? El hecho es que solamente, por ejemplo, nada más estamos viendo el problema en sí y no atacamos la causa, pues al final de cuentas no vamos a poder solucionar de fondo la situación. El pensamiento alternativo. ¿A qué nos referimos con un pensamiento alternativo? El pensamiento alternativo es la capacidad de generar el mayor número de soluciones posibles. Sin pensamiento alternativo, las personas se sienten sin salida,
y en ocasiones la única salida que se les ocurre es la violencia. Como dicen, muchas veces no podemos poner, como dicen, todos los huevos en la misma canasta. Tenemos que tratar de buscar opciones y alternativas ante tal o cual situación que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Porque si en algún momento no resulta lo que yo había de alguna forma planeado, tengo que tener otro tipo de alternativas o visiones alternas, porque si no se me acaba el mundo, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo va a presentar el examen para entrar a el Comipems, por ejemplo, ¿sí? Pero generalmente yo no voy a poner una sola opción de escuela. Tengo que poner 1, 2, 3, 4, 10, 20, las que me permitan. ¿Por qué? Porque entre más opciones tengo más posibilidades de poder tener algún cupo, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos a una sola causa o alguna sola alternativa, vamos a ser muy difícil que podamos tener una solución a un conflicto. Pensamiento consecuencial. El pensamiento consecuencial nos permite prever las consecuencias de un hecho y asumirlas. Sin pensamiento consecuencial se actúa de forma impulsiva. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que aprender siempre a pensar antes de actuar, que es lo que hemos hablado en todos estos temas pasados. O sea, cuando hablamos de comunicación asertiva es piensa lo que vas a decir antes de hablarlo, ¿sí? Di las cosas de la mejor manera y explica adecuadamente qué es lo que esperas, ¿no? Es pensar antes de actuar. Cuando hablamos de las emociones es lo mismo. Para manejar tus emociones tienes que aprender a percibir tus emociones, pensar en cuál va a ser la mejor forma de reaccionar y obviamente reaccionar después de haberlo pensado. Y exactamente es lo mismo en esta cuestión de la toma de decisiones. Antes de poder tomar decisiones es bien importante el ver qué consecuencias puede tener esa toma de decisión. Porque muchas veces podemos ser muy impulsivos y decir, a ver, ya me enojé con mi marido y ahorita agarro mis cosas y me voy, ¿sí? Y me voy a la casa de mi madre y no me vuelves a ver en toda tu vida. Más tardamos en decirlo que en lo que al otro día ya estamos de regreso, ¿sí? ¿Y eso por qué? Pues porque estamos tomando decisiones de forma impulsiva sin pensar en las consecuencias que esto puede traer y ya cuando estamos fríos, ¿sí? Ya cuando estamos pensando, analizamos y decimos, bueno, creo que no fue la mejor decisión y vamos a ver otras opciones, ¿no? Entonces, el hecho de no pensar antes de tomar una decisión, no ver las consecuencias que se pueda llevar, no va a ser una buena forma de tomar decisiones. El pensamiento medios-fin. En el pensamiento medios-fin es la capacidad de fijarse un objetivo y seleccionar el medio adecuado para seguirlo. Sin pensamientos medios-fin, se ignora cómo lograr el objetivo y podemos actuar de forma no apropiada, ¿sí? Para nosotros poder tomar una decisión de cómo voy a llegar a lograr lo que yo quiero, necesito tener claro qué quiero, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero llegar a Cuernavaca, por ejemplo, yo tengo claro hacia dónde quiero ir y ya más o menos voy a saber por dónde tengo por lo menos que salir, ¿sí? Entonces ya puedo yo trazar la ruta hacia dónde me quiero dirigir. Entonces, igual, por ejemplo, si mi objetivo es, no sé, estudiar medicina, ¿sí? Entonces yo puedo ya tener claro cuáles son los pasos o hacia dónde me voy a dirigir o qué decisiones tomar para poder lograr lo que yo quiero. Entonces, sí es bien importante tener como claro hacia dónde quiero ir, porque muchas veces queremos tomar decisiones, ¿sí? O solucionar conflictos sin siquiera saber qué quiero o qué estoy dispuesto a dar. ¿Sí? A lo mejor quiero tener una buena relación con mi esposo o una buena relación con mis hijos, ¿sí? O sea, a lo mejor eso es lo que quiero, pero bueno, ¿hacia dónde me voy a dirigir? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por dónde me voy a ir para lograr eso? ¿Sí? ¿Estoy haciendo lo que necesito para lograrlo? ¿Sí?
¿sí? O sea, estoy buscando una buena comunicación con él, estoy tratando de manejar mis emociones, los estoy tomando en cuenta, ¿sí? O simplemente, bueno, eso es lo que quiero, pero ni siquiera voy planeando o haciendo algo para lograr lo que de alguna manera estoy teniendo. Entonces, el pensamiento medios fines es algo bien importante, es ver hacia dónde me quiero dirigir y obviamente qué estoy haciendo para lograr lo que yo estoy queriendo. El pensamiento de perspectiva. La perspectiva es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que también tiene que ver con la empatía, ¿sí? Es comprender lo que el otro piensa, es imaginar qué pensará el otro. Sin pensamiento de perspectiva se dicen cosas inapropiadas en momentos inapropiados. Entonces tenemos que aprender a pensar también, no nada más en lo que yo estoy sintiendo o en lo que yo estoy pensando, sino en lo que la situación también está generando y en lo que los demás están sintiendo y pensando. O sea, tenemos que abrir nuestra mente en poder explorar cómo está toda la situación, todo el conflicto, para poder entonces resolver un problema. ¿Cómo resolver un conflicto? Las tres perspectivas. Como decíamos, primero es la perspectiva propia, o sea, ver en lo que yo quiero, lo que yo siento, en mi autoconciencia y mi autoconocimiento, ¿sí? Primero analizar lo que yo necesito y lo que yo quiero. Si no empiezo por mí, va a ser muy, muy difícil que yo pueda ver en el otro, ¿sí? Porque a lo mejor nada más veo lo que yo quisiera del otro, pero no empiezo a analizar qué está pasando en mí. Entonces, eso va a hacer que de alguna manera no logre yo tener una perspectiva adecuada, ¿sí? No logre tener claro cuál es el conflicto o cuál es la situación que está pasando. Entonces, primero tengo que verme hacia mí, tengo que explorarme a mí, tengo que tener una conciencia y autoconocimiento de cuál es el conflicto, cuál es la situación y qué me está generando a mí. Posteriormente, empiezo con la empatía, ¿sí? En donde ya empiezo a dejar de lado un poquito mi propio juicio, sino que ya voy a tomar en cuenta lo que los demás pueden estar pensando o sintiendo, ¿sí? De esto se trata de ver la perspectiva del otro, ¿sí? Porque no nada más es ver lo que yo pienso. Para poder resolver un conflicto o una situación conflictiva, como decíamos que en cualquier tipo de relación humana la puede haber, no nada más es pensar en mí y en lo que yo pienso y siento. Si yo quiero resolver un conflicto, necesito el poder escuchar y ver lo que el otro siente y piensa. Y también se trata de tener una perspectiva de una tercera parte, o sea, observar la situación, tomar un poquito de distancia emocional. Que muchas veces ante un conflicto estamos como muy metidos en la emoción, ¿sí? O sea, muy sumergidos en la emoción y solamente con la emoción estamos actuando, incluso pensando a veces, ¿no? Nada más nos enfocamos a pensar de acuerdo a lo que yo siento y no me ciego y ni siquiera quiero ver qué es lo que el otro siquiera está pensando, sintiendo, diciendo. ¿Sí? Muchas veces cuando estamos enojados tenemos, como dicen, una cerrazón, ¿no? En donde estamos tan cegados de que nada me interesa, nada me importa y nada tomo en cuenta. ¿Eso nos irá a ayudar a tomar una buena decisión o a poder solucionar conflictos? Pues obviamente no. Entonces necesitamos tratar, para eso lo que hemos trabajado, ¿no? Tratar de poder manejar mis emociones, de poder pensar y analizar qué está pasando conmigo primero y entonces darle también tiempo al otro, ¿sí? ¿Qué estás tú sintiendo? ¿Qué estás tú pensando? Y también esta parte de ponernos un poquito fuera de la situación o del conflicto para poder entender, bueno, desde fuera cómo nos vemos, ¿sí? Los terceros cómo nos ven, los demás cómo nos visualizan. Porque hay veces que en el mismo conflicto no tenemos como una visión más panorámica.
Algunas claves para manejar los conflictos con los hijos. Lo primero es entender, los niños expresan sus necesidades a través de la conducta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a los niños les cuesta mucho trabajo poder expresar lo que sientan y lo que piensan? Entonces lo actúan. Y eso es importante de alguna manera tomarlo en cuenta. O sea, la actitud que los niños tienen es la forma en la que ellos están expresando que algo no les gusta o que algo no les parece o que algo les está incomodando. Entonces la conducta les va a expresar a ellos su forma o de aceptación o de alguna manera de rechazo hacia lo que están viviendo. Entonces, es importante entender esta parte. Empezar, obviamente, por mí. Nosotros somos los padres, somos los adultos, somos los que educamos, somos los que guiamos, somos los que tenemos que tener, digamos, la dirección del apoyo y de la organización en la familia, nosotros como papás. Entonces tenemos la mayor responsabilidad y somos los que tenemos que dar siempre el primer paso, ¿sí? Entonces hay que empezar por mí, bueno, ¿cómo estoy yo? Poner palabras y validar las emociones de los niños, las mías y las de nuestros hijos, ¿sí? O sea, es bien importante entender cuál es mi actitud ante la situación que estoy teniendo con mi hijo. A ver, si mi hijo tiene algún problema de conducta, a lo mejor se está portando mal o está haciendo berrinche, ¿no? Pero ¿cómo estoy yo? Estoy enojada, estoy fastidiada, no tolero, no tomo en cuenta lo que está pasando, sí, o sea, ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Cómo me estoy comportando yo ante esa situación? ¿Sí? Tengo que empezar también por ahí. Tengo que ver y poner en palabras y validar tanto las emociones de mis hijos como las mías. O sea, yo decir, a ver, yo sí estoy muy enojada ahorita, creo que no es el mejor momento para poder hablar o para poder tratar de resolver una situación, mejor me calmo, trato de pensar bien las cosas, analizarlas y entonces poder tomar una buena decisión, ¿sí? Y también el decir, a ver, ¿cómo te sientes tú? O sea, tú también estás muy enojado, también no es el momento de hablar, ¿sí? O también estás triste, o también quieres llorar, o quieres tu momento. O sea, se vale el decir o el expresar lo que estás sintiendo, siempre y cuando, obviamente dijimos, no afectemos ni a nosotros mismos ni a los demás. Anticipar. ¿Qué otras cosas sí están en nuestras manos? ¿Sí? O sea, ¿qué sí podemos nosotros hacer? Por ejemplo, ante una situación, un conflicto que podríamos decirle que nuestro hijo no sé qué les gusta, no anota las tareas, ¿sí? ¿Qué sí está en mis manos y qué no? ¿De quién es la responsabilidad, por ejemplo, de anotar tareas? De los niños, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sí está en mis manos? Bueno, pues recordarle que es su responsabilidad y a lo mejor poner alguna consecuencia en caso de que no lo haga. Hasta ahí. O sea, entender que sí es mío y que no es mío. Cuando hay conflictos en la familia, o con los hijos, o con el marido, o con quien sea, generalmente viene siendo como una bola de nieve. Es poco frecuente, ¿sí?, que sea como una sola situación la que de repente genere un conflicto, sobre todo cuando son conflictos mayores. Generalmente son conflictos que han venido como haciendo pues digo como una bolita de nieve, ¿no? Cuando van haciendo poniendo su granito de arena poco a poquito, ¿sí? Porque son situaciones que no hemos ido trabajando en su momento. O sea, muchas veces había dificultades o ya hizo cosas que no me gustaron y no dije nada, o tal cual cosa o situación me incomodó, pero tampoco lo hablé, ¿sí? O no lo quise hablar para que no se enojara y lo dejé pasar porque, bueno, a lo mejor en algún momento va a pasar, pero no lo hablo, ¿sí? No resuelvo, no lo comento, nada más el enojo se va acumulando y de repente esa bolita de nieve que decimos se va haciendo más grande. Entonces, a veces el conflicto llega a ser tan
grande que de repente no sabemos o no alcanzamos a visualizar qué parte es mía y qué no. ¿Sí? ¿Qué me corresponde a mí y qué le corresponde al otro? Porque a veces está todo el conflicto, por ejemplo, en la familia y de repente no podemos saber, a ver, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, y que cada quien tenga su parte y su responsabilidad. O sea, a veces pareciera que todo es de todos. Y obviamente, si no somos claros en eso, pues va a ser difícil que podamos solucionar algo. Entonces, sí es bien importante el entender qué otras cosas sí están en mis manos, ¿sí? Y qué no. ¿Qué me corresponde a mí y qué no? ¿Sí? Si yo quisiera resolver los conflictos de toda la familia, ¿cómo creen que me sienta? Me voy a sentir agobiada, angustiada, desesperada, enojada, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a poner, no sé, a lo mejor a ponerle las fechas a los cuadernos, a resolver las operaciones que no hizo el otro hijo, a barrer y a trapear todo lo que no ha hecho mi hija, a hacer todas las cosas que a mí me tocan, más lo del trabajo, más, ¿sí me explicó? O sea, de repente el hecho de querer resolver todas las situaciones obviamente no me va a llevar a nada positivo. Y obviamente con los niños necesitamos un tiempo especial, cercanía, ¿sí? Acercarnos para poder tener como esta posibilidad de entender tanto sus emociones como sus formas de pensar. Bueno, otros recursos o técnicas para afrontar problemas con los niños, tenemos por ejemplo lo que es la relajación, el autocontrol y la comunicación. La relajación pues tiene que ver, por ejemplo, o se puede obtener con el ejercicio, ¿sí? Con el dormir bien, con ejercicios propios de relajación y de respiración que podemos hacer con los niños. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos de lo del semáforo, de las emociones, ¿sí? En donde, bueno, aprende a respirar, cálmate, ¿sí? Vamos, para poder tomar decisiones y para poder resolver conflictos necesitamos de herramientas que ahorita vamos a ver más a fondo, que tienen que ver mucho con lo que hemos trabajado ahorita, con la toma de decisiones, con la comunicación asertiva y con el manejo de emociones. Entonces, la relajación puede ser, digamos, manejando la emoción a través de respiraciones o a través del semáforo de las emociones. El autocontrol tiene que ver también mucho con el manejo de límites desde pequeñitos. Si a los niños se les manejan los límites desde chiquitos, ellos van a poder entender que son capaces de poder esperar, que son capaces de poder aceptar que las cosas no siempre son como ellos quieren, ¿sí? Obviamente la comunicación asertiva, el poder hablar mucho con los hijos, ¿sí? Dime qué piensas, dime qué sientes, dime qué opinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros solucionamos conflictos en casa es la forma en la que ellos van a aprender a solucionar sus conflictos en la vida. Entonces, ¿cómo solucionamos los conflictos en casa? ¿De qué forma los vamos resolviendo? ¿Sí? ¿Hablamos? ¿No hablamos? ¿Sí? ¿Hablamos enojados nada más? ¿O esperamos un momento oportuno para poder hablar y para poder expresar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando? ¿O en ese momento que estamos todos enojados ya queremos todo resolver? O sea, ¿de qué forma solucionamos conflictos en la familia? Las habilidades sociales es algo que tenemos que trabajar con los niños, que tiene que ver con la asertividad, con el manejo de emociones y la empatía, que es lo que estamos hablando. Las técnicas de contrato, que sirven para negociar y para aprender a llegar a acuerdos, que ahorita vamos a hablar un poquito a través de la negociación. Bueno, lo que es la resolución de conflictos, digamos, tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Al final de cuentas, el cómo yo tomo mis decisiones, pues va a ser cómo yo voy a resolver los conflictos o las dificultades que voy teniendo. Entonces, en la cuestión de la resolución de los problemas, lo primero que tenemos que hacer, o sea, es primero identificar el problema, tener claro cuál es la situación
problemática que está pasando en mi familia, en mi casa, en mi pareja, en mi trabajo. Tratar de tener como claro y específico cuál es el problema, cuál es la dificultad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Como decíamos de esta bolita de nieve, en donde todo se va acumulando, de repente tenemos conflictos y no sabemos identificar o desmenuzar cuál es el problema en sí. Puede ser que no sea uno, puede ser que sean muchos conflictos o muchas dificultades, ¿sí? Pero si no las especificamos, no vamos a poderlas resolver, porque no es el todo por el todo, sino es ir viendo situación por situación para poder tener específicamente una resolución de problemas. Primero, entonces, tenemos que identificar el problema. Escucharse. Acuérdense, dijimos, nos escuchamos y escuchamos al otro, ¿sí? Analizamos el problema o la situación. Exploramos las posibles soluciones. ¿Se acuerdan que hablábamos de este pensamiento en alternativo, en donde veíamos las diferentes opciones y alternativas que podemos tener? Bueno, eso también es importante para tomar o resolver algún problema. Entonces, tenemos que explorar las posibles soluciones. Tenemos que analizar cuáles son la decisión que yo quiero que debo tomar. ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Sí? Porque todas las situaciones o todas las soluciones que uno vaya a tomar ante una situación o ante un problema o cuando vaya uno a tomar una decisión, todas van a tener consecuencias tanto positivas como negativas. Eso es algo que tenemos que tomar siempre en cuenta, ¿sí? Y tenemos que ver las consecuencias tanto positivas como negativas y siempre visualizarlas tanto a corto, mediano y largo plazo, para poder tener una visión más amplia de cuál podría ser como la mejor decisión para tomar. Obviamente, vemos las consecuencias y podemos entonces elegir una solución, establecer compromisos y comprobar posteriormente si realmente hemos resuelto o no el problema. En los conflictos podemos utilizar o algo que se tiene que trabajar mucho es la negociación. ¿A qué nos referimos con negociación? La negociación es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas, procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. El objetivo básicamente es ganar y ganar. Se trata de que todos ganemos aquí, ¿sí? Se trata de que lleguemos a resolver el conflicto y no ganar la discusión, sino ganar el objetivo, ¿sí? Recuerden que la otra parte nunca va a estar obligada a estar siempre de acuerdo conmigo, ¿sí? La negociación es algo que hacemos todo el tiempo. Cuando vamos al tianguis y vamos a comprar jitomates, ¿no? Y decimos, a ver, ¿a cómo me da los jitomates? No, pues a 50. No, pues ¿cómo a 50? Déjemelos a 20. No, pues ¿cómo a 20? A 20 no me sale. Bueno, a 30, ¿sí? Ok, quedamos a 30 pesos el jitomate. ¿Quién salió ganando? Sí, pues los dos. Uno vendió y el otro compró a menor precio. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de las negociaciones. Pero de ahí se trata, ¿ahí qué se hizo? Uno es el hablar, primero el tener claro qué es lo que yo quiero, ¿sí? En segunda es hablar, comunicarnos. ¿Cómo? De forma asertiva, expresando lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo necesito, lo que yo espero del otro, ¿sí? Después es incluso también el cómo me siento, ¿no? También es importante. Yo me siento de esta manera, ¿sí? Yo pienso de esta forma, yo me siento de esta forma. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué piensas tú? Primero es mi parte y ahora va la tuya. ¿Tú qué piensas y tú qué sientes?
ante este conflicto o ante esta situación conflictiva. Pero también se trata de ceder. En el ejemplo que dábamos, ¿quién cedió? Ambos, ¿sí? Uno bajó el precio y otro dio un poquito más. ¿Sí me explico? Se trata de aprender también a ceder. Si nosotros queremos aprender a resolver conflictos y a tener buenas negociaciones, tenemos que aprender a ceder. No siempre tenemos la razón absoluta. No siempre van a ser las cosas como uno lo quiere. Las demás personas no están obligadas, como decimos aquí, a pensar o actuar de la misma manera en que yo lo quiero, ¿sí? O de la misma manera en que yo lo hago. Entonces es bien importante el aprender a entender al otro, aprender a tener esta empatía y aprender a ceder. Entonces yo aprendo a ceder, ¿sí? Cedo un poquito, ¿sí? A lo mejor de repente no hay acuerdos, ¿no? Bueno, pues esta vez cedo yo y la próxima vez cedes tú, ¿sí? Y empieza a haber un poquito más de negociación. No necesariamente tiene que ser en ese preciso momento, ¿sí? Pero vamos cediendo y vamos de alguna manera ganando ambos. Entonces, la negociación es como de las mejores herramientas para aprender a resolver conflictos. Porque estamos, dijimos, analizando la situación, viendo el conflicto, explorando la situación, analizando los sentimientos. Y no nada más los míos, sino también los de la otra o las otras personas. Y entonces poniendo alternativas o situaciones y cediendo. ¿Sale? Algo que es sumamente importante al tomar decisiones es que requiere de pensar. Pensar las cosas adecuadamente, pero también tener habilidades para manejar emociones, porque obviamente podría ser distinta la decisión que se tome si se está enojado o triste o si se está tranquilo y con una comunicación asertiva, ¿sí? Siempre nos dicen cuando uno está enojado no es el mejor momento para tomar decisiones. Cuando uno está enojado no es el mejor momento para intentar resolver conflictos, ¿cierto? Tiene uno que aprender a manejar primero sus emociones y buscar el momento propicio en la que las emociones están más tranquilas, más estables, y entonces poder nosotros comunicarnos de una forma asertiva. Si no realizamos esto, va a ser muy difícil que en algún momento podamos llegar a resolver conflictos o a tomar adecuadas decisiones. Las soluciones equivocadas surgen cuando, en primera, negamos el problema, cuando evitamos darnos cuenta de un problema y lo ignoramos, ¿sí? Como decíamos, bueno, a lo mejor nos preguntan, ¿y cómo te llevas con tu esposo? No, pues todo súper bien, ¿no? Pero realmente no tengo comunicación, realmente no me siento escuchada, no me siento apoyada, ¿sí? O sea, voy haciendo las cosas pero sin estar conforme o a gusto, pero no quiero darme cuenta que hay un problema, que hay una situación que arreglar, que hay un conflicto que ha estado ahí latente. Los conflictos o las situaciones problemáticas no necesariamente son agudas, no necesariamente son explosivas, no es necesariamente de que hoy hay un conflicto, ¿sí? Y entonces hoy se resuelve, ¿sí? Puede haber conflictos crónicos, puede haber situaciones crónicas, puede ser el conflicto o la dificultad que yo tengo con mi pareja, ¿sí? O con mis hijos, incluso podría ser no de ahorita, de toda la vida. O sea, puede ser que nunca me comunico, que nunca les digo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, y que obviamente los conflictos y las dificultades se han ido acumulando. Entonces, no se trata de que solamente los conflictos, decíamos, sean agudos, sean en el momento. Tenemos que tratar de ver también qué es lo que ha pasado, porque obviamente lo ideal sería siempre ir resolviendo situación por situación conforme van apareciendo. Eso es siempre lo ideal y eso sería lo que haría una relación humana sana, una relación humana como más armónica.
porque van pasando situaciones y en el momento se hablan y en el momento se van resolviendo o negociando. Pero a veces es difícil, ¿sí? ¿Por qué se les ocurre que podría ser difícil no ir resolviendo los conflictos así al momento? ¿Por falta de tiempo podría ser? Porque a veces nos da flojera ahorita tener que dialogar o pelear, ¿sí? Y hay veces que muchas, sí, o ahorita no tengo ganas, ¿sí? O no. Sí, entonces hay veces que es difícil como ir resolviendo conflictos momento por momento, pero sí es algo que es importante y que tenemos que como que tratar, si no en el momento, porque ya dijimos hay que esperar emocionalmente el mejor escenario, ¿sí? Pero sí hay que tratarlo lo más reciente posible. Si queremos resolver hoy un conflicto de que mi marido me puso el cuerno cuando éramos novios y ya tenemos 40 años de casados, pues yo creo que ya me pasé un poquito, ¿va? Entonces, sí hay que tratar de resolver los conflictos, entre más recientes se traten es mucho mejor y no irlos dejando pasar. Sí puede ser que de repente se nos vayan pasando, ¿sí? Pero acuérdense que cuando los vamos dejando se van acumulando y ahí es donde vienen las situaciones crónicas, pero muchas veces no queremos verlo. Y entonces pasan y pasan y pasan y pasan y pasan, entonces el conflicto se vuelve cada vez mayor y obviamente no vamos a poder solucionar las cosas porque no nada más es, como dicen, la puntita del iceberg, ¿sí? No nada más es eso el problema o el conflicto que estoy teniendo, sino abajo de eso hay mucho más. Hay veces que se crean problemas imaginarios cuando solo existe en nuestra mente, pero no en realidad, ¿sí? Esos problemas imaginarios a veces, por ejemplo, puede pasar con los hijos, ¿no? Es que mi hijo tiene conflictos en la escuela porque sus compañeritos lo tratan muy mal, sus compañeritos de alguna forma no se quieren juntar con él, le hacen bullying, lo hacen a un lado, ¿sí? O sea, esa es nuestra imaginación. Y a lo mejor explorando, porque decíamos, ¿se acuerdan? Tenemos que ver la causa de la dificultad. A lo mejor de repente explorando nos damos cuenta de que pues nuestro hijo a lo mejor también tiene problemas de conducta, es muy impulsivo, es poco tolerante, ¿sí? No se relaciona adecuadamente. Y entonces los mismos amiguitos se van apartando. Y no es, digamos, el conflicto no es propiamente como yo lo imaginaba, sino hay veces que puede ser otras causas. Entonces, si yo quiero ir a acusar a los niños a la escuela y ir a hablar con las mamás, o sea, estoy tratando de solucionar un conflicto imaginario, digámoslo así, pues al final de cuentas lo que realmente está ocasionando esa situación, pues va a seguir, ¿no? Y si lo cambio de escuela, si ya no están esos amiguitos, pues va a haber otros igual, a donde vayamos, porque el problema lo llevamos con nosotros, porque de alguna forma no estábamos viendo realmente qué era lo que estaba pasando. Estábamos imaginando cosas que no eran reales. De repente, soluciones paradójicas, solo podemos opinar a veces sin dar soluciones reales, ¿sí? Cuando no somos claros, cuando no hablamos asertivamente, cuando no escuchamos al otro, cuando no vemos alternativas, cuando no analizamos la causa del problema, ¿sí? Cuando no tenemos este pensamiento o estas formas de pensamiento de las que hablamos al inicio. De repente también podemos llegar a soluciones equivocadas cuando carecemos de una determinada información, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que decíamos de nuestro hijo que tiene conflictos, a lo mejor nos hacía falta informarnos un poquito más, ver qué problemas puede tener el niño, ¿sí? Buscar apoyo, buscar ayuda, ¿sí? Y a veces por esa falta de información es donde podemos llegar a tener alguna solución equivocada. Porque la información de la que disponemos a veces es errónea. Porque la vecina me dijo que, ¿sí? Que como en esa escuela hay niños tal cual así, entonces ahí todos se contagian y tienes que cambiarlo de escuela, ¿no? O porque la abuelita me dijo que con 3 nalgadas el niño iba a estar más tranquilo y entonces
hago lo que la abuelita me dijo y acabo sin resolver realmente la situación. Por depresión o ansiedad, que tiene que ver con estas emociones que de repente no se pueden manejar, por dificultad para manejar emociones o por falta de asertividad o de comunicación adecuada. La forma en cómo nosotros manejamos nuestras emociones va a ser nuestras emociones y la forma en que nosotros resolvemos nuestros conflictos y en la forma en que nosotros tomamos decisiones es la forma en que les estamos enseñando a nuestros hijos a tomar decisiones y a resolver conflictos. La familia tomando decisiones. Fíjense, la familia se convierte en el grupo donde las personas menores de edad aprenden y enseñan formas de participar en la sociedad. Los niños y adolescentes requieren de espacios que les permiten tener experiencias en la toma de decisiones, entender la relación entre la elección y las consecuencias y los resultados obtenidos. ¿Sí? El poder decidir desarrolla seguridad y autonomía y refuerza la confianza y la autoestima en los hijos. Como dijimos, en la familia es el primer lugar en donde los hijos van a aprender a resolver conflictos. ¿Con quién es con quien primero tenemos conflictos cuando somos niños? Tenemos hermanos. Es con los hermanos, ¿no? ¿Sí? Son con los primeritos que nos peleamos, ¿o no? Son con los primeros que aprendemos a tener conflictos y diferencias. Con los hermanos. ¿Sí? Porque yo quiero jugar con ese juguete, o porque yo quiero ver esta película, o porque yo quiero hacer esta cosa, o quiero tener este juego y tú no quieres. O sea, desde pequeñitos empezamos a tener conflictos y dificultades, pues primero pues con los que tenemos junto con nosotros. Entonces, desde chiquititos tenemos la posibilidad de enseñarles a los hijos a tomar decisiones y a resolver conflictos. ¿Sí? Negocia con tu hermano. ¿Sí? Platica con él. Dile por qué él quiere jugar esto y por qué tú quieres jugar esto otro. Cede. Ahorita juega una cosa y al rato juegues con otra. ¿Sí me explicó? Y generalmente, ¿qué hacemos cuando los niños están peleando? ¿Quién resuelve el conflicto? Los papás, ¿cierto? O sea, hay un conflicto entre los hijos y ¿quién lo resuelve? Los papás. Estamos quitándoles a los hijos esa gran oportunidad de aprendizaje en la vida, de poder empezar a negociar, a solucionar conflictos, a tomar decisiones, ¿sí? Que empiezan ellos a tener desde muy pequeñitos. Obviamente sí, les cuesta trabajo manejar sus emociones, sí, están aprendiendo. Y aparte sus emociones son intensas. Y aparte su conducta es muy disruptiva, sí, son pequeñitos, son niños, están aprendiendo. Están aprendiendo a manejar sus emociones, están aprendiendo a comunicarse, están aprendiendo a tomar decisiones y a manejar conflictos. ¿Y cuántas veces se pueden equivocar? Las que sean. O sea, la vida les va a dar muchas oportunidades, muchos conflictos en la vida desde pequeñitos para aprender a solucionarlos. Pero muchas veces nosotros mismos como papás no les damos esa posibilidad y esa oportunidad de aprender a manejar el conflicto, ¿sí? Porque como papás queremos resolverle todo. Sí. A ver, que tu hermano está peleando porque quiere esto, pues entonces a ti también te lo compro para que ya no peleen los dos. ¿No? Entonces, que tú quieres ver una cosa y tú quieres ver otra, entonces cada quien su televisión en su cuarto para que no se peleen. O sea, pareciera, ¿sí?, que el evitar conflicto es lo mejor para los niños. ¿Y qué es lo que les estamos enseñando en la vida? ¿Sí? Imagínense, o sea, en lugar de poder aprender a ceder, aprender a aceptar, aprender a tolerar, ¿sí? El hecho de que, a ver, ahorita no te toca a ti, tienes que esperar tu turno.
Ahorita le toca a tu hermano, ¿sí? Este es el momento o este es el día que le toca a tu hermano escoger su película. ¿Qué le estamos enseñando? Le estamos enseñando a esperar, le estamos enseñando a tolerar, ¿sí? A respetar turno, a respetar a la otra persona, a dialogar, ¿sí? A ser tolerante, a tener autocontrol. Y bueno, ya esperaste, entonces ahora sí decide qué película quieres ver. Le estamos enseñando a tomar decisiones, a saber que si espera, él puede tener también la posibilidad de obtener lo que él quiere. ¿Sí me explico? Muchas veces hay tantas oportunidades en la vida que tenemos con nuestros hijos o que los mismos hijos tienen, pero nosotros no les damos o no los dejamos que ellos vayan ¿cómo se dice? Como aceptando y fortaleciendo esa oportunidad. Entonces, es algo bien importante. En la familia vamos a aprender a tomar decisiones, vamos a aprender a negociar. ¿Cómo negociamos entre pareja? ¿Sí? ¿Entre pareja negociamos realmente? ¿Entre pareja hablamos? ¿Nos comunicamos? ¿Cedemos? ¿O queremos que se haga lo que yo digo? ¿O seguimos con la lucha de poderes? ¿Sí? O yo porque soy hombre es el que decido, o yo porque ahora yo soy la mujer y yo soy la que trabajo y yo soy la que mando y yo soy la que va a decidir. ¿Sí? O negocio, o me comunico, o manejo emociones. ¿Sí? Todo eso es la forma en la que los hijos van aprendiendo. El proceso de la toma de decisiones en los hijos, pues es la misma, como habíamos hablado ahorita, de nosotros, ¿no? El poder analizar la situación poco a poquito. ¿Cómo ayudar a mi hijo a tomar estas decisiones? Entonces, primero, pues obviamente es, pues gracias, hijo, por involucrarme y por dejarme participar en esto. Pero fíjense, es participar. No voy a resolverte yo el conflicto. No te estoy solucionando yo las cosas. Puedo darte opciones y alternativas, puedo ayudarte a poder manejar o tener una buena organización de pensamiento para poder resolver tu conflicto, tu situación. Entonces, te agradezco, ¿sí?, que me digas cuál es la situación que estás teniendo, ¿sí? Que intente una y otra vez las situaciones. Por ejemplo, nuestros hijos se pelearon y en esta cuestión, por ejemplo, que decíamos de la tele, ¿no? Vamos a negociar, a ver, negocien, ¿sí? Pónganse de acuerdo, ¿sí? Pónganse de acuerdo. ¿No se pusieron de acuerdo? Bueno, pues ni modo, es su decisión. Entonces, no hay acuerdos, pues tampoco va a haber agresiones ni violencia entre ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor hoy no van a ver la tele ninguno de los dos porque no hubo acuerdos, ¿no? Pero van a tener la oportunidad mañana de platicar, de dialogar, de conversar y de ver alternativas y entonces ponerse de acuerdo. O sea, darles la oportunidad día con día de seguir intentando esta posibilidad de tomar decisiones y de solucionar sus conflictos. Obviamente, da el ejemplo que quieres ver. ¿Cómo resuelvo yo los conflictos? Platico, me espero a que mis emociones bajen, ¿sí? O quiero, o agredo, o grito, o insulto, o quiero que siempre se haga lo que yo digo, ¿sí? ¿Cómo yo resuelvo conflictos? ¿Cómo yo tomo decisiones? Es la forma en la que yo voy a querer que ellos lo hagan. Entonces, empiezo por mí, ¿no? Respeta su individualidad y pon límites con amabilidad. Habrá algunas que no les gusten, ¿no? Sí, claro, o sea, yo respeto que tú quieras esto, yo respeto que tú quieras esto otro, ¿sí? Pero, pues tampoco se va a hacer lo que uno u otro diga, ¿no? Tienen que aprender a negociar, ¿sí? Y hay consecuencias.
¿sí? Porque no voy a ceder con el más chiquito porque es el más chiquito, ni con el más grandote porque es el más grandote, ¿sí? Que muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Es que ya dale las cosas porque está chiquito, es que ya hazle todo porque está chiquito para que no llore. ¿Qué le estamos enseñando a ese pobre niño? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Sí? De que la vida le va a dar todo nomás porque es quien es, nomás porque está más chaparrito que el otro está más alto, ¿sí? O nomás porque está güerito y el otro está más morenito. O sea, ¿qué le estamos enseñando? ¿Sí? Nomás porque está chiquito, nomás porque está grandote, es que tu hermano está grande, entonces él sí que no haga nada. Sí, tú estás más chiquito y entonces pues tú sí ponte a jugar y ¿sí? O tu hermana, ¿sí? En estas cuestiones de género, tu hermana sí que se ponga a hacer las cosas y tú que eres hombre, pues tú vete a ver la tele o vete a jugar. ¿Sí? O sea, tenemos que analizar muy bien cómo manejamos y tomamos nuestras decisiones como papás. Entonces, hay que respetar su individualidad, pero poner límites también con amabilidad. Siempre las opciones, ¿sí? Siempre ver las alternativas, ¿sí? Obviamente, pues sí las vamos a limitar de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, no es lo mismo si tenemos un hijo de 22 años que quiere ver una película de terror y tenemos un hijo de 4 años, pues obviamente ahí no lo voy a poner a negociar, ¿verdad? O sea, todo de acuerdo a la edad, a las circunstancias y a la capacidad de cada niño. También tenemos que adaptarnos a eso, ¿sí? Tenemos que ser también como de flexibilidad y acuérdense, ir creciendo también junto a los hijos. Apóyelos, pero no los rescate, ¿sí? Te apoyo, o sea, yo te entiendo, ¿sí? A lo mejor no le entiendes a la tarea, bueno, yo te explico, a ver, vamos a intentarlo, te explico las dudas que tengas, pero ¿quién tiene que hacer la tarea? Pues tú la tienes que hacer, ¿sí? Tú eres el que tiene que resolver las cosas, ¿sí? ¿Reprobaste un examen? Pues asume las consecuencias de eso. ¿Vas a tener baja calificación o vas a tener que reprobar el semestre? Pues repítelo, ¿sí? No voy a ir yo a hablar con el director a decirle o a sobornarlo para que te pase, para que no sufras un año más por las consecuencias que tuviste de tus actos. No, se trata y te voy a apoyar, siempre te voy a apoyar, se vale equivocarse, claro, ¿sí? Pero las cuestiones o las soluciones las tienes que resolver tú, ¿sí? No yo. Da un paso atrás y confía. Tenemos que aprender a confiar en los hijos. ¿Sí? En esta situación, por ejemplo, de lo más simple que hablábamos de los conflictos entre hermanos. Es que, doctora, ¿cómo los voy a dejar que ellos se arreglen? Se van a acabar matando. Bueno, pues entonces, ¿qué le hemos enseñado a nuestros hijos, no? O sea, que ustedes se matan entre pareja, los papás se matan o se agarran a golpes, casi a matarse, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a confiar. Sí, puede ser que se enojen, sí, puede ser que se dejen de hablar un ratito, sí, puede ser que se queden enojados los dos y no queden en nada. Puede ser que es que se van a seguir peleando, sí, se van a seguir peleando, los conflictos son parte de la vida y son parte del proceso que todos vamos a empezar a tener, ¿sí? Pero pues ellos tienen que aprender a resolver las cosas. Entonces tenemos que aprender a confiar que ellos tienen la capacidad de poder hacerlo, ¿sí? Es que mi hija ha tenido problemas en la escuela y yo tengo que ir a hablar con la maestra o tengo que ir a hablar con la directora o tengo que ir a hablar con sus compañeros para poder resolver la situación porque ella no puede hacerlo. Sí, o sea, desde ahí ya les estamos quitando esa capacidad de poder hacerlo, de poder siquiera intentarlo. Tenemos que aprender a confiar en nuestros hijos. Con los adolescentes es lo mismo, ser respetuosos con ellos, escucharlos, tomar en cuenta lo que ellos quieren y lo que ellos sienten y lo que ellos necesitan. Porque puede ser que sus pensamientos, sus necesidades, sus opciones y sus alternativas son distintas a las mías. Y eso se vale. Entonces hay que ver, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres
ante esa situación o qué es lo que tú quieres resolver o cuál es el conflicto que tú tienes, ¿sí? O cuál es la toma de decisión que quieres hacer. Entonces es qué tú quieres, qué opciones tienes igual, qué crees que te convenga más, qué vas a elegir, ¿sí? Y si hay algo que corregir, bueno, pues de alguna forma también lo podemos hacer en algún momento y pues sigue comunicándome lo que te pasa, ¿sí? Es escucharlo, es tener la posibilidad de darle más alternativas, más opciones y de darle esa confianza de decirle, toma tus decisiones. ¿Sí? En la secundaria los niños ya, bueno, los adolescentes ya empiezan a tomar sus decisiones. Si hacen o no el proyecto, con quién hacen su proyecto en equipo, de qué forma lo van a hacer, ¿sí? Si lo entregan o no lo entregan. Y obviamente es asumir las consecuencias de lo que ellos van decidiendo. Pero hay que dejarlos que ellos vayan tomando sus decisiones y que asuman las consecuencias de sus actos para que ellos de alguna forma vayan aprendiendo. Recomendaciones importantes. Fíjense, esté atento, los adolescentes no siempre revelarán la necesidad que tienen, ni pedirán consejos. En ocasiones habrá que preguntar y dar pauta a la conversación. Si se acuerdan, cuando hablábamos del proceso de adolescencia, es un proceso de búsqueda pues, de uno mismo, de búsqueda de identidad, de quién quiero ser, de cómo quiero comportarme, de qué quiero ser en la vida, ¿sí? De quién quiero ser en realidad o quién soy, para empezar, ¿no? Entonces, están en esta búsqueda constante durante la adolescencia y dijimos que son varios años en los que ellos van a empezar a elaborar quiénes son y qué quieren en la vida. Entonces, durante este proceso es normal que de repente se aíslen, que de repente piensen, que de repente analicen, que de repente quieran estar más con sus pares o que se identifiquen más con sus pares, con amiguitos de su edad. Eso es normal. Y de repente dicen, es que yo tenía muy buena comunicación con mi hijo y ahora que es adolescente, ya no sé nada de él. Sí, su forma de actuar, de relacionarse, de pensar, está siendo distinta. Y a lo mejor antes estaba totalmente al 100% de acuerdo con lo que les decíamos. ¿Sí? Cuando los niños son chiquitos, pues somos sus ídolos. ¿Sí? Piensan que lo máximo es papá y lo máximo es mamá. Conforme van creciendo, se dan cuenta pues, que son humanos y que también se equivocan. Y que hay otras formas de pensar y que hay otras formas de percibir la vida, ¿sí? Y que ellos quisieran algo más que lo que han visto aquí en la familia. Y ellos pueden tener esta capacidad de poder pensar y actuar de forma diferente a uno como papá. Nosotros no somos el tope, ¿sí? No somos que hasta aquí llegaste. Y generalmente yo creo que como papás es lo que queremos. Queremos que nuestros hijos salgan más adelante que nosotros. ¿Sí? Si nosotros logramos algo, queremos que ellos logren más, que ellos salgan más adelante y lleguen más lejos. ¿Sí? Entonces, no somos el tope. Entonces, sí, en la adolescencia empiezan a ver y a pensar de forma diferente y decir, es que esto no me gusta. A lo mejor sí hay cosas que me gustan de mi casa, de mi familia, que estoy de acuerdo con mi papá, que estoy de acuerdo con mi mamá, pero hay cosas que no. No me gusta esta forma de ser de mi papá o de pensar. No me gusta esta forma de ser de mi mamá o de pensar. Claro, eso está bien. Eso es parte del desarrollo, es parte de la vida. Y se vale. ¿Sí? Se vale de alguna manera entenderlo y darle estos espacios a los adolescentes. Entonces, sí, va a haber momentos en que no le salgan las palabras o no quiera hablar. Tenemos que insistir. ¿Quiénes tienen que dar el primer paso? Nosotros. Es que no me habla, pues ya para qué le digo, mejor ya ni lo tomo en cuenta. No. Le doy su espacio y lo vuelvo a intentar. Sino de una forma o de otra. Pero siempre voy a estar yo presente para poder tener una buena comunicación con mi adolescente. ¿Sí? No puedo yo dejarla a un lado. Necesito estar yo al pendiente
de qué está pensando, de qué está sintiendo, de qué necesidades va teniendo. ¿Sí? Y insistir siempre, aunque no lo quiera. ¿Sí? Por eso se trata de estar atento. Escuche sus soluciones, pero no se altere. ¿Sí? Por ejemplo, de repente, a ver, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? A ver, ¿a qué te vas a dedicar? No, mamá, pues es que la verdad yo ya lo pensé y voy a ser mejor un narcotraficante. ¿Sí? Porque pues es lo que me deja más dinero y es más fácil. Y así ya no estudio y gano mucho dinero, pues ya tengo todo lo que quiero. ¿Sí? ¿Qué cara van a poner las mamás? ¿Sí? La cara que hicieron ustedes ahorita, ¿no? ¿Sí? Ok. Es su opción. De eso, de que lo diga o que lo piense a que lo haga, tenemos mucho camino para trabajarlo, ¿cierto? Porque no sé si a sus hijos de repente les llegan con ideas así, ¿sí? O no, pues ya yo mejor voy a salir de trabajar y me voy a poner a cortar cabello. Sí, o ya me voy a ir a recoger basura con el señor porque ya vi que gana un buen de dinero. ¿Sí? Ya no voy a estudiar, ¿sí? O sea, de repente pueden tener ideas en la adolescencia o en la niñez, si quieren también, que son súbitas, espontáneas y que a lo mejor de repente se les ocurre y dicen, pues está bien, dilo, piénsalo, háblalo, siéntelo, ¿sí? De eso a que lo haga y un enorme tramo, ¿sí se fijan? Pero si él no lo dice, pues entonces ¿a quién se lo va a decir? ¿Sí? Al vecino que sí es narcotraficante, entonces ahí sí me preocupa más, ¿no? Porque me lo diga a mí y entonces ya lo analizamos, lo pensamos, lo platicamos y vemos las opciones y vemos las alternativas y vemos las consecuencias, ¿sí? Y vemos realmente cuál es una mejor opción. O sea, si yo he educado a mis hijos con valores, si yo he educado a mis hijos, ¿sí? Con comunicación, ¿sí? con buen manejo de emociones, entonces mi hijo no va a actuar ni de forma impulsiva, ¿sí? Con los valores cimentados que él tiene, pues no va a ser una decisión que él vaya a tomar en una forma apropiada. ¿Por qué? Porque tiene valores y tiene una moral bien establecida que yo he ido de alguna forma cultivando poco a poquito. Entonces, ¿de qué me preocupo? ¿Sí me explicó? Entonces, ya no reacciono ante esa idea que de repente se le ocurrió. Te escucho. A ver, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Qué opciones vas a tener? ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Qué consecuencias positivas y negativas puedes tener si llegas a tomar esa decisión? ¿Crees que sea lo mejor para ti? ¿Es lo que tú quisieras en tu vida? ¿Andar huyendo siempre de la policía? ¿Tener a tu familia escondida o con riesgo de que te puedan llegar a matar a ti o a ellos? ¿Sí me explicó? O sea, podemos platicar y dialogar sobre lo que tú dijiste, sea lo que sea. ¿Sí? Es que quiero ser astronauta. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a ir de mí tan lejos? No te voy a ver. ¿Sí? ¿Cómo te voy a abrazar si tú vas a estar allá, tan lejos de mí? ¿Sí? O sea, de repente reaccionamos de una forma que lo único que hacemos es romper con la comunicación y no ayudarles a poder analizar la situación y a tomar decisiones. Todas las ideas que ellos digan son bienvenidas. Vamos a platicarlo. Entonces, no reaccionar, ¿sí? Vamos a platicar, vamos a conversar y vemos cuál es la mejor decisión que puedes tomar. Invítelo a pensar más opciones de las que se le ocurren inicialmente para los diversos problemas que haya. Déjalo pensar un poco. Dele pistas, no soluciones. Recuerden que hará más de lo que se le ocurra a él que lo que usted le sugiera. Esto pasa muchas veces y es algo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros como papás, desde que son chiquitos. O sea, vienen a la consulta y al niño le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Y la mamá contesta. ¿Cuántos años tienes? Y la mamá contesta. ¿Sí? ¿En qué año vas?
Y el niño dice en cuarto año, y la mamá, no, vas en quinto. Y después la mamá, no, creo que sí vas en cuarto. ¿Sí? A ver, o sea, muchas veces nosotras contestamos y queremos casi meternos en su boca para, así como si fuéramos ventrílocos, en donde queremos que ellos digan lo que yo quiero decir. ¿Cierto o no? O sea, yo quiero decirle qué tiene que decir, porque tiene que decir las cosas bien. Sí, porque pareciera que es la forma, como si fuera mi tarjeta de presentación, casi, el hijo, en donde pareciera que dependiendo de lo que ellos aparenten, va a ser lo que van a decir de mí. ¿Cierto? O sea, a veces de repente así lo vemos como mamás. Y entonces así lo manejamos con los hijos. Y queremos que digan y piensen y actúen como yo quiero. Pero acuérdense que son seres que están en desarrollo, que son seres que están descubriendo cómo quieren ser y van a ser diferentes a nosotros en su forma de pensar, actuar, sentir y ser. ¿Sí? Entonces, algo bien importante es déjenlos pensar y déjenlos hablar. ¿Sí? Si le preguntamos, a ver, ¿tú qué piensas de tal situación? ¿Cuánto tiempo podemos estar callados? O sea, a lo mejor él está pensando y está analizando y está viendo y ¿sí? No, ya dime, es que mira, es esto y esto y esto y esto y esto. O sea, pareciera que tenemos la solución, pero clarísima. ¿Sí? Sí, pero yo estoy pensando, no, pero es que no. O sea, no es posible que tú estés pensando, analizando de tal o cual situación, ¿no? O sea, tenemos que aprender a ser tolerantes, a ser pacientes y a escucharlos. ¿Sí? Puede ser que su razonamiento no sea de la rapidez, si ustedes quieren, que la de nosotros, porque están en proceso de desarrollo, porque están aprendiendo a tomar decisiones, porque están aprendiendo a visualizar las cosas de la vida y porque las están viendo de otra manera. Los niños y los adolescentes ven la vida ahorita de otra forma que nosotros la estamos viendo. ¿Sí? Entonces, tenemos que de alguna manera dejarlos pensar, dejarlos hablar, ¿sí? Y ser tolerantes con ellos. No somos nada tolerantes, no los escuchamos, no los tomamos en cuenta, ¿sí? No dejamos que ellos analicen y piensen las situaciones, que ellos vean sus opciones y sus alternativas. Podemos ayudarlo, pero no hacerles o decirles lo que ellos tienen que hacer o pensar. Si logran un buen resultado con la decisión que ellos tomaron, pues felicítenlo. Y obviamente eso va a ser una estimulación positiva que constantemente les va a ayudar. Permítanle asumir las consecuencias de sus actos. Recuerden que es importante siempre para su aprendizaje. ¿Sí? Si mi hija mañana va a tener examen y se la pasó estudiando toda la noche, ¿sí? Y a lo mejor en algún momento no puso su alarma y su examen es a las 7 de la mañana, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a las mamás hacer? ¿Qué harían? ¿Estarían al pendientes que se levante? ¿Pondrían su alarma? Sí. ¿Sí? Eso sería lo mejor. ¿Eso le enseñaría algo? ¿Eso le ayudaría en la vida? O sea, estamos quitándole esa oportunidad de aprendizaje por mi ansiedad, por mi miedo, por mi angustia. Porque, es que estuvo toda la noche estudiando y se desveló y quién sabe si se vaya a despertar y es muy temprano su examen y ¿sí? Son mis angustias, mis preocupaciones, mis problemas, ¿sí? Y el estar pensando en mí hace que le quite la oportunidad a ella de poder aprender de esa situación. Si pone su alarma y se levanta, perfecto. Y si no escuchó la alarma y no se para,
Perfecto. Fue una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? Tuvo la oportunidad de decir, ¿sabes qué, mamá? Ya me di cuenta que no me sirve una alarma, ni 2 ni 3, necesito 10 despertadores ¿sí? O es diferente cuando nos dicen, bueno, si tú te vas a levantar temprano, si me puedes apoyar háblame, ¿no? Si ves que no me he despertado a tales horas, pues oye, pero es diferente, ¿se fijan? Es diferente cuando ellos nos piden el apoyo, ¿sí? Que tampoco debería de ser, porque no va a depender del otro, sino de nosotros. Pero aún así es diferente cuando nos piden el apoyo o cuando cuando nosotros nos adelantamos a dárselos, ¿sí? Entonces, todas las cosas que van pasando en la vida son oportunidades de crecimiento para nuestros hijos, todo, ¿sí? Y todo, de alguna forma, va a tener consecuencias. Si se levantó, va a tener consecuencias positivas y le va a ir súper bien en su examen y va a estar súper contenta, ¿sí? Y si no se levantó, va a tener consecuencias negativas y va a ser un aprendizaje porque va a decir, tengo que ponerme las pilas, yo y el respetador también, ¿no? Porque ya me di cuenta que esto no me funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algún momento no voy a estar con ella. Y ella tiene que resolver esa situación en sí. Tiene que aprender a buscar alternativas. Tiene que ver qué va a hacer. Y si no le funciona poniendo 10 alarmas del teléfono, pues entonces que se compre el del cucú, ¿sí? O el del gallito, o el de la campanita, ¿sí? O el de llámame por teléfono, no sé. Que busque 1000 alternativas para que logre llegar a su examen a tiempo y entonces obtener buenas opciones, ¿sale? Buenas alternativas y buenos resultados. Entonces, tenemos que dejarlos que tengan este aprendizaje. Si tienen miedo a decidir, recuérdenles que en otras ocasiones también han tenido miedo y han acertado. Él debe de saber que se vale equivocarse y que muchas veces es posible corregir la falta, ¿sí? Darle la oportunidad a nuestros hijos de equivocarse, debemos de dejarlos equivocarse. Pero obviamente si ellos se equivocan tampoco vamos a reaccionar de mala manera, porque entonces les va a dar más miedo tomar decisiones y se van a hacer más inseguros, ¿sí? Y ya no van a querer ellos arriesgarse a más, porque van a tener miedo a nuestras reacciones. Tienen que saber que la vida está llena de equivocaciones y a través de las equivocaciones es conforme uno va a tener el aprendizaje, ¿sí? Cuando se inventó la luz, ¿cuántas veces lo intentaron? ¿Sí? ¿Sí? Cuando inventaron el foco, ¿cuántas veces lo intentó Tomás Alva Edison? ¿Sí? ¿Cuántas veces fue? Varias veces. A la primera ya le salió. Sí, a la primera así, ¡cum!, se hizo la luz. ¿Sí? O sea, todas las cosas importantes en la vida son a través de aciertos y de errores. Muchos de los conflictos, y eso es algo que vamos a ver en las siguientes sesiones, que vamos a trabajar acerca de lo que es la tecnología, que es uno de los mayores conflictos por nuestra juventud actual. ¿Sí? Que así como ha traído muchas cosas muy buenas, sí, como estas, ¿no? Como el poder tener grabadas nuestras sesiones y poderlas ver en cualquier momento, ¿sí? Como el tener una consulta virtual y poder dar consulta a personas de otra ciudad o de otro país, ¿sí? Sí, la tecnología ha traído muchas cosas, el poder estar comunicados con nuestros seres queridos, verlos fácilmente, estar en contacto directo, muchas cosas muy buenas, ¿sí? Tener información a la mano, ¿sí? Pero también ha traído muchas cosas muy, muy difíciles. Y una de ellas es el hecho de que los jóvenes y los niños obtienen las cosas inmediatas, ¿sí? Todo se les resuelve al segundo. Y cuando no es la tecnología, somos los papás. Todo lo obtienen inmediatamente. Entonces, no tienen la capacidad de poder tener un razonamiento lógico, de poder investigar, de poder analizar, porque no tienen la necesidad de pensar siquiera.
¿sí? Porque para incluso una cuenta sencilla sacan la calculadora, ¿sí? Para cualquier tipo de pregunta o de inquietud sacan el teléfono, googlean, ¿sí? Entonces ni siquiera tienen la necesidad de poder pensar y analizar la situación, ¿sí? Entonces, ¿van a poder tener la capacidad de solucionar conflictos, de tomar decisiones? Si no les dejamos siquiera solucionar lo mínimo desde casa, lo más insignificante, porque todo lo tienen resuelto y de forma inmediata, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a platicar ya más adelante, cuando hablemos precisamente de lo que tiene que ver con redes sociales y los riesgos de la tecnología en la actualidad. No se burle de él, no utilice sus errores como maltratos en una discusión. Sí, es que como yo me equivoqué en la vida, yo no quiero que tú te equivoques, ¿sí? Es que como yo cometí estos errores, yo no quiero que tú los cometas. Ok, qué bueno que tú aprendiste de tus errores, ¿sí? Pero ellos también tienen que aprender de los suyos, porque ellos tienen que tomar sus propias decisiones y tienen que arriesgarse también, ¿sí? A ver si les está resultando o no la forma en la que están solucionando la situación, ¿sí? Y también se van a equivocar y tienen que equivocarse. Todos tenemos que equivocarnos en algún momento para poder aprender qué está bien y qué está mal, ¿sí? Obviamente como papás lo que queremos es que las equivocaciones sean lo menos fuertes posibles, ¿no? Que las consecuencias que ellos tengan en la vida pues sean las más leves, ¿sí? Que las consecuencias no sean muy trascendentes, que no sean muy drásticas, que no los haga sufrir mucho. Pero entonces, ¿de qué depende? De qué tanto nosotros los vamos ayudando a decidir desde pequeñitos. Qué tanto vamos fortaleciendo en ellos la capacidad de resolución de conflictos, la capacidad de resolución de problemas, ¿sí? Desde que ellos son pequeños. Dígale que usted también se ha equivocado, pero ha tratado de corregirlos. A todos en la vida nos hemos equivocado, ¿sí? Y eso es importante también, que, o sea, sí, yo me he equivocado y me equivoqué en esto y esto y esto. Esta es mi enseñanza. Si te sirve, adelante, y si no, bueno, pues ya tú tendrás que asumir la tuya, ¿no? O vivir la tuya. Ayúdele a descubrir lo positivo de sus elecciones, ¿sí? Tomaste esta decisión, perfecto, ¿sí? Esta decisión fue muy buena porque esto y esto y esto y esto y esto fue lo que te trajo esta decisión, ¿sí? Entonces hay que hacerles ver también cuando toman buenas decisiones y cuando hacen algo que está bien. Brinden orientación para la toma de decisiones y sea tolerante si se equivoca. Cuando él empezaba a caminar, ¿cuántas veces se tropezó y aprendió? ¿O no aprendió a caminar? ¿Sí? O a la primera, ¿nunca se cayó sus hijos? ¿No sé qué se cayeron? ¿Sí? O sea, todos en algún momento nos vamos a equivocar y esto es parte de la vida, ¿sí? Y les vamos a dar la orientación y si en algún momento ellos deciden o toman una decisión diferente a la que yo decía o a la que yo quería, los vamos a apoyar, ¿sale? Porque eso es algo bien importante, porque a lo mejor les doy las opciones, pero casi es que escoge esto. Pues sí, ok, me estás dando opciones, yo voy a decidir qué es lo mejor y tenemos que aprender a ser tolerantes, que aunque ellos decidan lo que yo no quería, ¿sí? Entonces voy a aceptar lo que tú decidas y te voy a acompañar pues en lo que parezca, ¿no? No olviden que ustedes es alguien importante para su adolescente, por lo que su orientación será primordial en su desarrollo. Aunque ellos no nos quieran escuchar, aunque ellos estén en contra de nosotros, aunque ellos piensen diferente, ¿sí? Es importante estar con ellos y acompañarlos en su toma de decisiones. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto. Entonces,
básicamente, estas son, si se acuerdan, habíamos hablado de lo que era primero el por qué era tan importante nuestra función como papás, ¿sí? Hablábamos del cómo íbamos a trabajar, del qué íbamos a hacer cuando hablábamos de lo que son los límites, las reglas, ¿sí? La disciplina. Y estos, lo que es el manejo de las emociones, la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la comunicación asertiva, viene siendo los cómo. El cómo lo tenemos que hacer. Si nosotros no lo hacemos de la mejor manera, las cosas no nos van a funcionar. Si nosotros no nos comunicamos de la mejor forma, no vamos a poder tener una buena relación con nuestros hijos. Si nosotros no manejamos bien nuestras emociones, si no tomamos buenas decisiones, si no manejamos adecuadamente los conflictos, va a ser muy difícil que podamos tener alguna influencia sobre ellos, ¿sale? Entonces, estos son los cómo que tenemos que trabajar. En la próxima sesión vamos a hablar un poquito de lo que es la sobreprotección y la resiliencia, que viene siendo la cara que hacen, sobreprotección, ¿eso qué será? Dicen. Vamos a hablar de los riesgos de la sobreprotección, ¿sí? que tiene que ver mucho con esto que estábamos hablando ahorita, ¿no? De cómo les vamos quitando nosotros la oportunidad de ser cada vez más fuertes y más hábiles. Entonces, vamos a hablar precisamente de la sobreprotección y la resiliencia, cómo fortalecer la resiliencia en nuestros hijos. Esa es la sesión 8, y la próxima sería esa, y en la última vamos a hablar de lo que son los riesgos de la tecnología, ¿sale? Que es bien importante, sobre todo en la actualidad con nuestros hijos y los adolescentes. Okay. ¿Hay algún comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima semana.